Hola, buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a esta emisión del Foro del 6. Es un placer saludarles desde nuestro centro de noticias en la colonia Palmira, en la querida capital de Honduras, Tegucigalpa. Hoy es día martes, 3 de diciembre del año 2019. Son las 7 de la mañana con 2 minutos y 55 segundos en todo el territorio nacional. Qué bueno que nos acompaña esta mañana. Gracias. Si usted va saliendo de su casa, lo invito a que sintonice el 87.7 en el FM de su radio y va a sintonizar ahí Canal 6. Y si usted está con su teléfono móvil, va en movimiento, está en su casa, sintonice, ubíquenos más bien en Canal 6 Honduras en el Facebook Live. Gracias por acompañarnos. Bueno, inicio contándoles ayer la jornada de la Liga Nacional. El Motagua contundentemente ha derrotado 5-2 al Vida. Y obviamente cuando gana Motagua yo estoy más contento que de lo normal. Motagua iba perdiendo 2-0 ayer y Caballo que alcanza gana. Le empató 2-0 y le ganó 5-2 al equipo deportivo y social Vida. Saludo a los amigos en Aceiba, pero lamentablemente enfrentar a Motagua en Tegucigalpa no es nada fácil. No es nada fácil. Bueno, quiero avanzar rápidamente con el tema con mis invitados esta mañana porque hay mucho de qué hablar. Como todos sabrán, ayer se dio la individualización de la pena para los involucrados en el asesinato de la señora Berta Cáceres, que sucedió en marzo del 2016, hace hoy ya 3 años. Este ha sido un juicio muy sonado en el país por tratarse de una mujer que era emblemática, verdadera defensora de los derechos humanos, del ambiente y de la vida, no como algunos que hoy andan queriendo robar, incluso con ella queriendo hacer acciones. Berta era diferente. Para los que no lo saben, yo conocí a Berta y a Salvador Zúñiga en 1991, cuando recién empezaba a formarse el COPIN y que nosotros estábamos en la dirigencia del PRICMA, empezando también a bregar en el PRICMA. Y ahí conocimos a Berta, una muchachita jovencita pero valiente. Y fue valiente hasta el último de sus días. Hasta el último de sus días fue una mujer valiente. Y por eso hoy vamos a abordar ese tema. Y mire, además del impacto en los medios de comunicación, también hay que contar algunas cosas que quizá nosotros no sabemos. Y quien sabe más de estos temas son sus hijos, y por eso están conmigo en el foro 2 de sus hijos, que también son muchachos valientes, y eso hay que destacarlo. Y quiero presentar a mis invitados esta mañana, don Rodil Vázquez, abogado de la familia Cáceres. No te miraba desde que tú dirigías allá la Alternativa Estudiantil en Derecho y yo dirigía el Movimiento Independiente del PRICMA en Periodismo, el Movimiento Independiente de Periodismo en Periodismo, que éramos oposición al FUD, ¿te acuerdas? Sí. Bienvenido, Rodil, ¿qué tal estás? Muy bien, muchas gracias. Aquí, alegre, contento de estar esta mañana contigo y con... Bienvenido, espero que hagamos un foro impresionante. Bueno, Berta Zúñiga Cáceres, ¿cómo está Berta? Buenos días, pues aquí muy bien, tratando de... ¿Cuántos años tiene usted, Berta? Perdone 29, que le pregunte. Sí, 29. 29 años. Sí. ¿Y Salvador Zúñiga, cuántos años tú tienes? Sí, yo tengo 24. 24, sí. 5 años de diferencia. Sí. ¿Hay un hermano entre ustedes? Sí, una hermana. Ah, otra sí, hermana, Laura, que tiene 26. Sí. ¿Cuántos son sus hermanos? Somos 4 en total, 3 mujeres y yo sería el menor. Tú eres el consentido, eras el consentido. Así decía. Generalmente más pequeño es el consentido, ¿no? Sí. Y oriundos de Intibucá. Sí, de la experiencia Intibucá. ¿Nacieron en Jesús de Otoro? ¿Nacieron en qué municipio? En Esperanza. En la mera Esperanza. Sí. Yo nací aquí en Tegucigalpa en medio de una de las peregrinaciones del COPIN, así que me tocó nacer acá, pero en Mientras Esperanza. tu madre andaba en las peregrinaciones del COPIN, naciste tú. Exactamente. O sea que naciste en la lucha. Así, así tocó. Interesante, ¿verdad? Rodil, ayer pues se ha dado esta individualización de pena. Cuéntanos desde el punto de vista legal qué fue lo que sucedió ayer. Solamente una persona fue declarada en libertad, el resto 50, 30 y más años de condena.
Bueno, lo que ocurrió ayer, Juan Carlos, y teleaudiencia, es el desarrollo de la audiencia de lectura de la sentencia y notificación de la misma a las partes. También se individualizó la pena para cada uno de ellos. Y el tribunal pues estableció las condenas para cada quien. Era un hecho esperado. Igualmente en el caso del imputado a quien se le sobreseyó. De hecho, nosotros mismos habíamos planteado en la audiencia preliminar que no debía de subir a juicio el caso de ese muchacho. El Ministerio Público decidió imputarlo y así es que se llega al juicio oral y público y el tribunal termina absolviéndolo definitivamente porque no tenía ninguna responsabilidad. ¿Qué sigue con esto? Bueno, las partes van a analizar el fallo y van a utilizar, como bien lo dijo el tribunal ayer mismo, pues los recursos que en ley les corresponden de conformidad a lo que ellos estimen pertinente, y nosotros a seguir con los procesos en el marco de la causa Berta Cáceres, porque la causa Berta Cáceres, Juan Carlos, es el conjunto de casos aperturados en virtud y a partir del asesinato, ¿no? Pero que tiene que ver con otros procesos. Por ejemplo, está en curso el proceso contra el presidente ejecutivo de DESA, el ingeniero Roberto David Castillo Mejía, que ahora mismo se encuentra en apelación en virtud de un recurso que presentó la defensa cuando ellos han pretendido en audiencia preliminar evacuar medios de prueba. El tribunal les dijo que no, se fueron en apelación, la Corte de Apelaciones también les dijo que no y han interpuesto finalmente un recurso de amparo. Igualmente estamos nosotros esperando resolución por parte de la Sala de lo Constitucional respecto a un recurso de amparo que hemos interpuesto nosotros en el caso Fraude Hualcarque, que fue interpuesto por el Ministerio Público a través de la UFESIC en relación a todos los funcionarios que tuvieron que ver con los permisos y los licenciamientos necesarios para que pueda operar la empresa de desarrollos energéticos y sobre los cuales se presume la existencia de actos de corrupción, ¿no? Hoy están entonces encausados, inclusive este presidente de DESA es imputado en ese caso, como así estamos apurando al Ministerio Público, exigiéndole de manera permanente al Ministerio Público pues que cumpla con la ley. Nosotros este caso, el asesinato de Bertita, realmente que ha sido un caminar durísimo para la familia, para el Copín, para el pueblo lenca, para el pueblo hondureño y para el mundo entero, que permanentemente, donde tienen ocasión, les están recordando a los funcionarios de este régimen que deben de hacer justicia en el caso de Berta Cáceres. Entonces, es una lucha del pueblo hondureño y del mundo entero porque haya justicia. Y el Ministerio Público o el Estado de Honduras, a través del Ministerio Público, ha inhibido esa posibilidad de justicia pronta y expedita, porque no han querido ir a fondo. Desde octubre del 2017, ¿verdad, Bertita? Le hemos peticionado al Ministerio Público que profundice las investigaciones para que se determine la autoría intelectual. Porque hay que decir, Juan Carlos, y que el pueblo hondureño lo sepa, aquí nosotros no estamos conformes, se ha dado un pequeño paso. Se ha fisurado esa estructura criminal que se montó entre empresarios y políticos y el aparataje represivo del Estado, inclusive medios de comunicación participaron en campañas de descrédito contra la lucha de Copín, contra lo que hacía Bertita, la amenazaron, la persiguieron, la criminalizaron, le inventaron cosas para inhibir el proceso de lucha y de resistencia del pueblo de Río Blanco, del pueblo Copín, del pueblo lenca, contra este proyecto de muerte, ¿no? Que a todas luces ha sido un proyecto violento, impuesto de manera violenta desde su concepción, desde que se crea la empresa como tal. Es moviendo todo un relacionamiento corrupto, ¿no?
para salir entonces con los permisos, para salir con las licencias y luego para imponerlo en territorio, en terreno, a sangre y fuego. Y así es que se termina con el asesinato. Todavía después del asesinato, Juan Carlos, el pueblo lenca de Copín, organizado en Copín, en Río Blanco, sigue siendo víctima de persecución y amenazas. Ahí les acaban de destruir hace unos cuantos meses sus sembradíos, por ejemplo. Y es por esto, por seguir resistiendo la posibilidad de que se siente esa empresa en la zona. Berta, ¿es decir que hubo una trama para asesinar a su madre? Exactamente, bueno, nosotros algo que hemos tratado de impulsar y de evidenciar es que existía una estructura criminal que se articuló para perseguir, atacar, tratar de neutralizar la lucha de Copín, que pues lógicamente era encabezada por Berta Cáceres. Entonces su asesinato es un acto que trataba de culminar con esa lucha, que, bueno, esa estructura criminal se mantiene vigente. Los ataques a Río Blanco, las acciones también de desprestigiar a Copín tienen que ver con esa estructura criminal que hasta ahora el Estado de Honduras no ha desmontado. Nosotras, bueno, acompañando diversas luchas, diversos procesos de denuncia, sabemos que es muy difícil, por ejemplo, en un caso o en una investigación, encontrar la riqueza de información que existe en este proceso judicial. Y por eso decimos que el Estado de Honduras ha tenido la oportunidad de llegar a otras personas, a esos máximos responsables, a esos autores intelectuales, e ir más allá para indagar más información y determinar todas las responsabilidades de todas las personas competentes. Sin embargo, no se ha querido hacer. Por eso nosotras decimos, o sea, con esta condena no van a silenciar nuestra petición de justicia, porque este es el eslabón más débil, como ya lo decía Rodil, que se puede tener frente a un crimen donde pues toda la comunidad internacional, el pueblo hondureño se ha pronunciado y ha habido un repudio general, más allá de si se simpatizaba con la lucha de Copín o no, o bueno, lo que sea, ¿verdad? Pero sí ha habido una condena total de que las personas se asesinen en las condiciones en las que Berta Cáceres fue asesinada. Entonces sabemos que sí, fue algo premeditado, que hubo una planificación, que fue motorizado desde altas estructuras y que estas personas que ayer fueron condenadas simplemente eran eslabones de esa intención de acabar con esa lucha. Déjenme hacer una pausa y les consulto. ¿Ustedes conocían a las personas que fueron condenadas ayer? Me contestan después de la pausa. Contéstenme después de la pausa. Vamos a una pausa comercial, cortesía de la mejor cooperativa de Honduras, de la Coacel. En la Coacel tiene usted una esmerada atención y la Coacel tiene la consolidación de deudas que usted requiere para esta Navidad y para que usted tenga las mejores promociones, los mejores premios y los mejores incentivos en la cooperativa de los maestros. Voy a pausa. Regreso rápidamente aquí en el Foro del 6 esta mañana. Cayó temprano el aguilucho. ¡Ya tenemos piscina! ¡Ganamos la para! Busca debajo de las tapas plateadas premios hasta 50,000 lempiras en efectivo. Además, miles de productos gratis. Y si formas la palabra, te ganas un smartphone al instante. Refresca tus momentos con Pepsi. Recibimos este martes de la mejor forma y es que tendremos un invitado especial. Estoy hablando de un emprendedor que nos vendrá a mostrar esa idea creativa con la que se esfuerza cada día. Además, siempre te traemos temas interesantes de las parejas. En este caso, conoceremos cuál es el lugar que tienen los suegros. Esto en punto de las 9 de la mañana por Canal 6. Dejaba planteado una pregunta antes de la pausa y se los consulta a Berta y a Salvador. ¿Ustedes conocían a estas personas que fueron condenadas ayer, que ya diremos los nombres de ellos? Sí, al señor Sergio Rodríguez sí le conocíamos, como el señor Douglas Bustillo, porque ellos eran empleados de la empresa ESA.
que visitaron reiteradas oportunidades la comunidad de Río Blanco, donde bueno, había todo un conflicto instalado por esta empresa. Y al resto de personas no las conocíamos porque bueno, son sicarios, son autores materiales, son personas que fueron contratadas y bueno, de las que no teníamos, digamos, ningún vínculo de ninguna certeza. Pero bueno, a estas 2 personas sí las conocíamos, mi mami las denunció en reiteradas oportunidades, entonces sabíamos del papel que estaban jugando, de las amenazas que habían propiciado, incluso de amenazas muy cercanas a la fecha del asesinato y bueno, el temor que se sentía porque algo le fuese a pasar. Agregando también a lo que dice Berta, no solo conocemos a las personas que ya fueron condenadas, sino también a las que no han sido condenadas, que son los responsables intelectuales, que dentro de esta empresa tenemos que recordar que los dueños es la familia Atala Sabla, y también dentro de lo que dice Berta hay una cuestión fundamental en este caso, que es que hay evidencia contundente contra, por ejemplo, Jacobo Atala Sabla, José Eduardo Sabla, Daniel Atala Sabla y Pedro Atala Sabla. Entonces, dentro de, por ejemplo, los peritajes telefónicos se encuentran las conversaciones donde estas personas directamente ordenaban, donde por ejemplo literalmente decían, bueno, hay que contratar a un sniper, cosas así después, con muchas palabras ofensivas, ¿verdad? ¿Qué es sniper? Es un francotirador. Entonces, exactamente, entonces hay una vinculación directa, eso por mencionar un ejemplo, ¿verdad? Pero dentro de la planificación, dentro de la organización también económica, estas son las personas que están atrás y que aún ahora, y por eso insistimos, que hay impunidad y que no tenemos que dejarnos, digamos, meter ese discurso de que ya hay justicia. Y también en ese sentido nosotros entendemos la importancia que tiene también esta condena porque en Honduras es un país de impunidad. Y eso me hace recordar también el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde más del 97% de los casos donde se persigue a defensoras y a defensoras quedan en impunidad. Entonces, este caso, por supuesto que representa algo fundamental para empezar a romper, pero hay que tener claro de que falta un camino muy grande y que entendemos también el caso de Berta Cáceres junto con el de Mariel Franco como 2 casos emblemáticos del continente, porque estamos en un continente desangrado que ya tiene más de 500 años y que últimamente con el presidente que tenemos que recordar que nosotros continuamos viviendo un golpe de Estado. El golpe de Estado no quedó en el 2009, sino que esa situación de persecución, criminalización, donde toda persona que se opone, que defiende su territorio, que defiende la vida, tiene que ser víctima de todas las estructuras de represión, dentro de la cual está el Ejército de Honduras, todo el Estado, y también la tercerización de la represión que se está viviendo, que es el pagar a sicarios, ¿verdad? Que esto es una situación de violencia naturalizada, de pobreza extrema, donde a la gente se le paga y asesinan, ¿verdad? Entonces no tenemos que perder de vista eso, y también toda la estructura transnacional que está detrás de la financiación de todos estos proyectos, que también son cómplices y que no solo han dejado de financiar, sino que continúan, y tenemos que recordar también que el proyecto hidroeléctrico Aguasarca no se ha cancelado, sino que esa concesión sigue en pie, y que también hay bancos como el Banco Centroamericano de Integración Económica que no ha cancelado su financiación. Entonces estamos en una situación donde la impunidad persiste y donde mujeres como Berta Cáceres siguen siendo perseguidas. Tenemos el caso de, por ejemplo, Rosalina de la comunidad de Río Blanco, por mencionar algún ejemplo, ¿verdad? Que ella sigue siendo perseguida todos los días, donde, como mencionaba también Rodil, se le han quemado los cultivos a la gente, o sea, es decir, atentar contra la soberanía alimentaria. Hasta eso se ha llegado, hasta ese extremo, de quemar los cultivos. Exactamente, quemar los cultivos de la gente, donde hay una situación de miseria en este país, donde, por ejemplo, se dice que los militares van a cultivar la tierra y mientras tanto a la gente que está cultivando en la tierra se le queman los cultivos. Entonces eso, yo creo que es evidencia, digamos, de los niveles a los que se llega en este país, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos decir que hay justicia y eso nosotros lo tenemos claro. Muy bien. Sergio Ramón Rodríguez Orellana, empleado de DESA, condenado a 30 años y 6 meses. Douglas Giovanni Bustillo, sargento retirado, condenado a 30 años y 6 meses.
Mariano Díaz Chávez, mayor de las Fuerzas Armadas, 30 años. Henry Hernández, militar retirado, 30 años y 4 meses. Edilson Atilio Duarte Mesa, dice que se supone que este es uno de los sicarios. A 50 años y 4 meses. Elvin Heriberto Rápalo Orellana, 50 años y 4 meses. Y Oscar Haroldo Torres Velázquez, 50 años y 4 meses. Ha dicho Rodil que no están satisfechos con este juicio, pero ¿este es un ápice de impartición de justicia en Honduras? Bueno, nosotras creemos que es el principio de un camino de impunidad que todavía no logramos romper. Pues digamos que no hay que dejarse abrumar por los años de condena, que incluso estos tienen una pena máxima, es cadena perpetua, porque es el delito de acabar con la vida de alguien, pues es el mayor delito que puede cometerse contra una persona. Y más allá de eso, ¿verdad? Es decir, bueno, estas personas fueron instrumentos de quienes, y no puede haber un ensañamiento solamente con los sicarios, que como vemos son 50 años y pueden ser mucho más altas, digamos, porque se les acusa por 2 delitos, no solo por el asesinato de mi mamá Berta Cáceres, sino también por la tentativa de asesinato contra Gustavo Castro, que estaba esa noche con ella, acompañándole, que también es un defensor de los derechos humanos, y al resto de personas pues no se les incluye esa pena. Pero, ¿verdad?, pueden tener penas mucho más altas, como decimos, y bueno, más allá de eso, o sea, que como decimos son instrumentos de la voluntad de otras personas, y que el ensañamiento no puede ser solamente para estas personas. Y bueno, ya están los asesinos de Berta Cáceres, ya por favor cállense, dejen de molestar con este tema, sino que es ir a por lo que nosotras empezamos esta lucha, que es a esas personas que tienen la máxima responsabilidad, que tomaron la decisión y contrataron a estas personas. Berta, ¿y ustedes no van a callar? Salvador, ¿ustedes no van a callar o sí van a callar? Yo creo que en este país donde se asesina a líderes y lideresas, se hace con el objetivo de que nosotros quedemos en miedo, ¿verdad? Nos sumerjamos en el terror más profundo. ¿Tienen miedo ustedes? Yo creo que en este país es imposible no tener miedo, porque por supuesto que es una realidad de que a uno lo pueden, o sea, se puede dar persecución, criminalización y hasta llegar al asesinato. Sin embargo, yo creo que ahí hay que tener claridad y fuerza, y nosotros sabemos de que la única manera de lograr romper con el silencio que existe en este país es fortalecerse y alzar la voz, y que, por ejemplo, en este caso emblemático, digamos, el proceso judicial existe porque nosotros hemos levantado la voz, nos hemos parado con fuerza, y también gracias al acompañamiento solidario que hemos tenido a lo largo de este camino. Entonces yo creo que eso es fundamental, y que también nosotros día a día seguimos construyendo caminos de vida y también seguimos resistiendo en nuestros territorios. Yo creo que eso es fundamental, y creo que eso es lo que nos da fuerza, y también tenemos el legado y el ejemplo de Berta Cáceres, que nos sigue dando fuerzas en este camino. Así como tú hablas, empezó a hablar tu papá en 1991 cuando yo lo conocí, igualito que tú hablas. Una persona me recuerda en un WhatsApp, Rodil: buenos días, la pérdida del expediente del crimen de Berta fue una realidad de quienes lo perdieron. ¿Con qué propósito? ¿Qué pasó con eso? Y te consulto a ti. Bueno, ¿qué pasó? Todavía estamos esperando que el Ministerio Público nos informe qué fue lo que pasó. El Ministerio Público instruyó una investigación. Creo que la Fiscalía de Enjuiciamiento tiene esa investigación bajo su responsabilidad. Todavía no nos han dicho nada. Pero más allá del acto de pérdida del expediente, todo el mundo así lo entendió, como que habían los sectores, esos oscuros, los que gobiernan en este país, querían garantizarse impunidad. A nosotros nos pareció medio raro, porque a esa altura, a ese momento, pues las partes todas ya teníamos copia del expediente, y no tenía caso la pérdida o el extravío, amén de que quisieran buscar información de fondo que las partes ya la manejábamos. Pero bueno, ocurrió. Otro hecho que ha quedado ahí, impune, porque no se ha determinado la responsabilidad de quienes lo cometieron. Pero Juan Carlos, nosotros cuando asesinaron a Bertita, nosotros dijimos
porque nos entrevistaron, recuerdo, esperando el cuerpo enfrente de la morgue, que el Estado de Honduras había asesinado a Bertita. El 2 de marzo del 2016. Sí. ¿Y por qué decíamos que el Estado había asesinado a Bertita? Porque el Estado era el que había implementado toda la política de concesiones, aprobando las leyes, facilitando para la imposición violenta de estos proyectos en los territorios, al que resistió Bertita como líder de Copín, el pueblo de Río Blanco. Bueno, y hoy vemos que en cualquier cantidad de partes del país está aflorando esa dignidad del pueblo hondureño, resistiendo la imposición violenta de proyectos. En el caso de Río Blanco, pues era un proyecto hidroeléctrico, pero hoy vemos la resistencia del pueblo de Guapinol, allá en Tocoa, Colón, contra una minería. Vemos en Petacón, aquí en el sur de Francisco Morazán. Vemos en cualquier cantidad de comunidades, de municipios, de regiones de Honduras, los pueblos se están organizando, porque los pueblos, sus derechos han sido violentados a la hora de imponerles estos proyectos. ¿Por qué? Y de ahí la importancia del combate y de la lucha permanente de la resistencia a la existencia de la impunidad en el país. Porque es que estas estructuras, que hoy son señores reconocidos en la sociedad hondureña como empresarios, como políticos, en verdad no son esos. Son criminales en potencia, que hoy nos amenazan a todos. Mañana van a aparecer con la idea de un proyecto empresarial cualquiera y nos lo van a llegar a imponer violentamente a nuestras comunidades. Y cuando nosotros resistamos la imposición de esos proyectos y nos organicemos y protestemos y exijamos que no se implementen, por ejemplo, les van a hacer lo mismo que hicieron con Bertita, lo que han venido haciendo con la comunidad de Río Blanco, lo que han venido haciendo con cualquier cantidad de defensores de la vida en Honduras. Bertita no es ya habían matado a Tomás García, ya habían intentado asesinar a varios miembros de la dirigencia de Copín en Río Blanco, del pueblo Lenca, bueno, y de otros pueblos. Las amenazas, los asesinatos contra las líderes garífunas en el país, por ejemplo, y otros defensores de derechos humanos, igual, Juan Carlos, que periodistas, que enterados de lo que está ocurriendo se atreven a decir la verdad, porque es que es indigno callarse, y lo único que nos queda, como bien decía Salvador, pues es resistir. Y claro que tenemos miedo de esas estructuras que ahí están ocultas, que todos sabemos, y por eso nosotros la exigencia y la demanda permanente al Estado a través del Ministerio Público para que vaya a fondo y determine la responsabilidad de las que hay suficientes indicios ya en expedientes de la responsabilidad, por ejemplo, de los señores Atala Sabla, como de otros funcionarios del Estado. Vale señalar la importancia de esta sentencia, claro, como un logro de la resistencia del pueblo indígena lenca, del pueblo hondureño y de todos esos sectores de otros países que han sido solidarios y que han estado acompañando de manera permanente, que han estado exigiendo, inclusive de sectores de gobierno de otros países, en los Estados Unidos, la exigencia en la Cámara de Representantes, en el Senado, en cualquier cantidad de espacios reconocidos a nivel mundial ha sido extraordinaria. Es importante continuar en ese esfuerzo de demanda, de combate, de decisión cierta, seria, responsable, de combate a la impunidad. Tengo que hacer una pausa, pero le dejo formulada una interrogante a Berta y a Salvador. La comunidad internacional, ¿cómo ha visto este caso de Berta? Porque les he visto que han visitado muchos países del mundo, han estado con muchas organizaciones y que nos cuenten qué opina la comunidad internacional en relación a este caso de Berta, que además de emblemático en Honduras, es emblemático en el mundo. Es decir, ha tenido un impacto internacional grandísimo. Voy a una pausa, regreso rápidamente aquí esta mañana en el Foro de 6, hablando con los hijos de la ambientalista Berta Isabel Cáceres, ¿así? Berta Isabel Cáceres, y con su abogado defensor esta mañana. Ya regreso. Porque hay denuncias que no se deben callar y llamadas que no pueden esperar.
2550-5009. La línea caliente de Canal 6, donde su voz sí se escucha. Nuestra tierra nos brinda todo lo que necesitamos para vivir sin pedir nada a cambio. Lo único que debemos hacer es cuidarla y protegerla. Cuidemos la tierra. Ese es un aporte de CBC Canal 6 Internacional. Denuncias 9696-0007. Videos 9696-0007. Noticias de tu comunidad 9696-0007. Tu WhatsApp de Canal 6 9696-0007. El dengue es una realidad que mata. Elimina los criaderos del zancudo. Mantén limpia tu casa, tu colonia, tu entorno. No más muertes por dengue. Porque tus denuncias deben ser escuchadas y deben ser tomadas con seriedad. Llámanos, envíanos tus videos o escríbenos por WhatsApp 9696-0007. En nuestro nuevo formato estamos preparados para darle el mayor interés a tus denuncias. Línea caliente de Canal 6, donde tus denuncias sí se escuchan. Todos los sábados a las 11:30 de la mañana por Canal 6, el canal de las noticias en Honduras. Compañía Broadcasting Centroamericana. Canal 6 Internacional, Derechos Reservados, Noticias, Noti6. Miembro de la Asociación Nacional de Radiodifusores de Honduras, ANAR. En Canal 6 somos originales. Creamos hace 36 años una forma de cubrir y transmitir noticias sin manipulación. Dame la cámara, dame la cámara. Somos cátedra, somos escuela. Volvemos cuando las noticias lo ameriten aquí, en Canal 6, el canal del pueblo hondureño. Hemos formado y forjado camarógrafos, editores, productores y periodistas. Evolucionamos al profesionalismo. Trabajamos siempre fortaleciendo los valores. Pero manteniendo intacto nuestro compromiso y solidaridad con el pueblo. Por historia y convicción, somos escuela, somos referencia. Nosotros unimos lo que otros dividen. Somos Canal 6. De todas las posiciones y de todos los partidos se pronunciaron en conjunto para condenar este hecho y exigiendo la justicia. Entonces nosotras creemos que, digamos, esa también es la oportunidad que tiene el Estado de Honduras para satisfacer a esa demanda internacional grande para pues que no sean repetidos estos hechos, porque yo creo que la aspiración de todas nosotras, de todos nosotros, es que no vuelva a suceder este hecho. Lastimosamente, bueno, vemos las noticias todos los días en este país, la cantidad de personas asesinadas, lo que está pasando en los diversos territorios que siguen resistiendo a megaproyectos o proyectos de generación de energía, y bueno, entonces a nosotros nos llena de tristeza eso, porque queremos que la vida, la lucha e incluso, digamos, la siembra de Berta Cáceres, como nosotros lo decimos, contribuya a eso, contribuya a decir un alto a la violencia, un alto a la impunidad, un alto a la injusticia. Y ese, digamos, es nuestro sueño. Por eso nuestra lucha tiene que seguir hasta que esos objetivos que nos hemos planteado pues realmente sean alcanzados. Y sin ir más lejos también tenemos, por ejemplo, a Juan Orlando Hernández el día de ayer pidiendo fondos porque él dice que Honduras es uno de los países más afectados por el cambio climático. Entonces dice que necesita por lo menos $1.000 millones, dice, para generar energía limpia. Y esa energía limpia es a través de continuar desarrollando, por ejemplo, proyectos hidroeléctricos en Honduras. Entonces, aquí nosotros siempre tenemos que tener el papel de alarmar también a la comunidad internacional de cómo van a ser utilizados estos fondos y que también el presidente
ha generado una estrategia que ha sido de exterminar las áreas verdes, porque los pueblos indígenas de Honduras son los pueblos que más cuidan y más protegemos nuestras áreas verdes, porque es parte de nuestra vida cotidiana. Entonces, también, digamos, es muestra, digamos, de la importancia que tiene que tener la comunidad internacional en este contexto, como mencionaba también Berta, de que hay una violencia estructural que se perpetúa. ¿Qué queda ahora, Rodil? Seguir la lucha, organizarnos cada vez más y mejor para resistir, con perspectiva, en la perspectiva de lograr sensibilizar en lo posible al Estado para que haga justicia. Eso pasa porque tengamos un ministerio público realmente comprometido con su mandato. No lo ha hecho. Realmente el fiscal Chinchilla se ha visto obligado a avanzar en esto, pero ha sido evidente de que no quieren ir a fondo con lo que se les ha planteado, con la exigencia de requerimientos fiscales contra los autores intelectuales, esos que siguen ahí impunes, siguen haciendo negocios, siguen relacionándose como personas decentes, como personas honradas, cuando en verdad no lo son. Hoy lo sabe el pueblo hondureño, el señalamiento es decir, la vindicta pública ya los castiga, ¿no? Falta que el Estado entonces cumpla, porque es que ese es el problema nuestro, ¿no? No respetamos la ley desde el Estado. Yo me corté en mi intervención pasada porque quería rescatar un elemento, Juan Carlos, y es que al mayor sí, del ejército, que fue condenado, Díaz Chávez, que fue condenado por omisión, porque él era funcionario público, él estaba en la obligación, él tenía conocimiento. Explica esa parte, por omisión, porque él no actuó. Claro, teniendo conocimiento de que se estaba fraguando, se estaba buscando una estructura criminal de la que él contribuyó a que finalmente se conformara para cometer un delito. Y entonces viene el tribunal y con los elementos allegados al proceso, al juicio, nos considera de que sí había suficiente prueba contra él para condenarlo por omisión. ¿Qué es lo que está pasando también en el caso del fraude Gualcarque? Con la serie de funcionarios que intervinieron para el otorgamiento de los permisos y las licencias para el proyecto hidroeléctrico Aguasarca y para cualquier cantidad de otros proyectos, esos por los cuales hoy el pueblo hondureño se está organizando y los está resistiendo. Porque es que el Estado, es toda la estructura del Estado. A nosotros, a mí por lo menos me causa una impresión fea ir a Serna. Nosotros vamos a tramitar expedientes, a gestionar en Serna. Y Juan Carlos, nos damos cuenta de que ahí no hay funcionarios pensando en perspectiva de los intereses del pueblo hondureño. Son funcionarios que parece que los mueve la lógica de la empresa privada, que están ahí para servir a la empresa privada. Bueno, hace poco creo que derogaron un decreto donde es un secreto. Volvieron secreto los trámites de los expedientes que tienen que ver con todas las licencias. El resto del pueblo, el pueblo afectado, el pueblo de las comunidades, sus representantes legales, no podemos acceder a esos expedientes. Es decir, las decisiones que se están tomando en las oficinas públicas que tienen que ver con los intereses de los pueblos, no tienen los pueblos el derecho de saber qué, quiénes, de qué manera, a partir de cuándo, por ejemplo. Entonces, de ahí que resulta difícil la lucha por la Bertita, como tenía la capacidad de movilización con Copín, pues llegaba a otros niveles, la movilizaba, el Estado tenía que darle respuesta. Así fue que se lograron acuerdos con el presidente Lobo, que al final no terminaron cumpliéndose, pero bueno, por esa vía es que lográbamos informarse. Como lo decía también Salvador, las responsabilidades de la banca internacional. Ellos sabían de que eran proyectos que se sembraron a través de tramas de corrupción de funcionarios dentro del Estado de Honduras. Y aún así, todavía, como el Banco Centroamericano, hecho que nosotros condenamos, porque nos siguen mandando el mal mensaje. Es decir, hay que entronizar la corrupción y hay que entronizar la violencia.
a pesar de la cantidad de gente, yo no hablo de ambientalistas ni de defensores de derechos humanos, de gente que defiende la vida en países como Honduras. ¿Cuál es el legado de Berta? Bueno, yo creo que es un legado de tener responsabilidad con nuestro país. Yo creo que hoy más que nunca es vigente el pensamiento, la lucha de Berta Cáceres para el pueblo hondureño, que digamos parte del malestar que tiene la población tiene que ver con esto, con esa violencia, tiene que ver con esta impunidad, tiene que ver con que siempre digamos las personas más enriquecidas sean las que sean beneficiarias de todo y la gente más empobrecida a la que pues le toca sufrir todos los dolores y todos los padeceres. Entonces yo creo que es un compromiso con Honduras por transformar nuestro país. El anhelo, yo creo, toda la población hondureña es vivir un país tranquilo, donde digamos nadie tenga que sufrir, por ejemplo, el asesinato de su madre ni de ningún familiar. Un país donde lo que digan los pueblos, las comunidades indígenas, por ejemplo, que son las históricamente marginadas, sea escuchado y tenga una validez, seamos considerados parte de la ciudadanía de este país con el derecho a decidir y no solamente los intereses económicos, porque aquí todo el problema de todo esto, lo que evidencia el asesinato de Berta Cáceres, es que lo que realmente importa y el centro de todo es la ganancia económica de unos pequeños grupos económicos, porque no es el Estado el que gana, no es Honduras el que enriquece, son unos pequeños grupos económicos que se han enriquecido a costa de implementar un montón de corrupción, de violencia, de asesinar a personas y de querer obligar a las comunidades indígenas a que se sometan a esas regalías, esa miseria, jugar con el empobrecimiento de la gente. Entonces yo creo que ese es el legado de Berta Cáceres, es también obviamente la lucha de las mujeres, que hoy es más vigente en el mundo que nunca, ¿verdad?, por nuestros derechos, de que tengamos la posibilidad de hablar y de que no seamos asesinadas con saña, como por ejemplo fue asesinada Berta Cáceres en su misma casa. Mire, tengo un mensaje interesante acá de los muchos que me han llegado. Dice sobre el tema, hay una supuesta empresa llamada Hidroluz, que está construyendo una represa en el río más importante del municipio de Dulcenombre de Culmillo Lancho. Lo extraño es que ahí existe un pueblo autóctono, los indígenas Pech, y esas comunidades llegan cada año a regalar útiles escolares a esas aldeas, o cuál será el verdadero fin. Hay mucho por saber de esa construcción que no se sabe si es empresa minera o es en realidad una empresa, una represa. Sea lo que sea, están destruyendo. ¿Qué opinan ustedes sobre eso? Voy a hacer una pausa comercial. Después de la pausa, comentarios sobre esto y las valoraciones finales de los hijos de Berta Cáceres y su equipo de defensores. Ya regreso. Ahora los educadores de nuestro país pueden participar por una plaza permanente con el concurso docente 2019. Bueno, las 3 etapas para que el docente pueda ganar. Porque hay denuncias que no se deben callar y llamadas que no pueden esperar. 2550-5009. La línea caliente de Canal 6, donde su voz sí se escucha. Nuestra tierra nos brinda todo lo que necesitamos para vivir sin pedir nada a cambio. Lo único que debemos hacer es cuidarla y protegerla. Cuidemos la tierra. Ese es un aporte de CBC Canal 6 Internacional. Denuncias 9696-0007. Videos 9696-0007. Noticias de tu comunidad 9696-0007. Tu WhatsApp de Canal 6 9696-0007. El dengue es una realidad que mata. Elimina los criaderos del zancudo. Mantén limpia tu casa, tu colonia, tu entorno. El alcalde, es una pena, es una tragedia para nuestro pueblo obligar a través de la lucha organizada de las comunidades que resisten la implementación de estos proyectos de violencia y muerte,
que han tenido que plantear una lucha férrea y han logrado en algunos casos pues que se llegue a los cabildos abiertos, como lo establece la ley. Es que son las autoridades municipales las coludidas con estos criminales disque empresarios los que inhiben el cumplimiento de la ley. Y en esa lógica pretenden siempre que entonces no haya reacción de las comunidades, pero las comunidades organizadas, determinadas a luchar por sus derechos, han conseguido avanzar a este nivel de lograr entonces que autoridades obligarlos a que cumplan con la ley y se convoquen a los cabildos abiertos. Y es claro y es manifiesta la voluntad mayoritaria de estos pueblos cuando por unanimidad, prácticamente por unanimidad, se dice nuestro municipio no debe de ser objeto de políticas extractivas. Y si hay un proyecto tal como en Tocoa, por ejemplo, que impulsa la empresa Pinares, pues entonces que la petición, la demanda de la comunidad es que esa alcaldía cancele esos permisos de operación de estas empresas que lo que han llevado es, además de corrupción, porque corrompen el tejido social, van y sobornan gente, le pagan bien y ponen inclusive a vecinos, familiares entre ellos, por unos cuantos lempiras, a diferenciarse, a pelearse y a generar violencia. Y luego el aprovechamiento, la utilización descarada de todo el aparataje represivo del Estado, que pareciera que la policía y el ejército, claro, no responden a los intereses del pueblo, sino a estos intereses corruptos y criminales de la empresa privada instaurada de esa manera en países como Honduras. Y hay otras, digamos en la zona de ustedes, ¿hay intereses de seguir instalando compañías mineras? El tema eso del río Hualcar, que no se me olvida, porque Berta fue un discurso permanente para ella, la defensa del río Hualcar, que ¿hay amenazas también en la zona de seguir explotando la minería en esa zona? Sí, efectivamente, bueno, antes de que fuera asesinada Berta Cáceres y junto al COPIN denunciaron el concesionamiento de alrededor de 41 licencias ambientales para proyectos hidroeléctricos y para otros proyectos de generación de energía solo en el territorio del pueblo lenca, más la oleada de proyectos mineros que van casi a la par de los proyectos hidroeléctricos, porque la minería necesita cantidades grandísimas de agua que los proyectos hidroeléctricos se lo facilitan. Entonces, digamos, es una cantidad de energía que ni siquiera necesita todo el pueblo hondureño. Es una cantidad de extracción que afecta a la vida, por ejemplo, en el tema de la minería, y que no trae grandes retribuciones a las comunidades, ni siquiera a las municipalidades, pero que se ha creado todo un mito del desarrollo a partir de estos proyectos. Entonces, lastimosamente sí. Entonces, por eso seguimos diciendo que el pensamiento de la lucha de Berta Cáceres es más vigente que nunca en Honduras en general y, bueno, en las comunidades que defienden los territorios en particular. Y que, bueno, por eso nuestra lucha, por eso el desafío también de las comunidades y de los pueblos, para que pues ese no sea el futuro o el destino de todas las comunidades y que podamos tener una opinión al respecto de cómo se van a manejar esos recursos que son estratégicos. El agua, los minerales son estratégicos en este país que tiene grandes desafíos ahora más que nunca. Nosotros hemos dado a esto como territorios de sacrificio, porque es así. Y también, ¿por qué decimos también territorios de sacrificios? Porque por un lado son tierras donde se asesina a la gente, donde se les saca, se los arranca de sus territorios, y donde toda esta, digamos, supuestas grandes inversiones que van a hacer, digamos, grandes beneficios para la población general de Honduras, terminan siendo vendidas. Esto hay que recordar que estas son empresas privadas que luego venden energía al Estado y que además la venden a un precio muy alto y donde también podemos pensar que, por ejemplo, los proyectos que ya existen, algunos proyectos nacionales no funcionan con eficiencia, pero ¿por qué? Porque es para justificar que se siga dando estas concesiones en todos los territorios de Honduras. Entonces, así lo vivimos los pueblos como territorios de sacrificio y yo creo que esa es la definición. Muy bien, tengo 3 minutos de foro. Rodil Vázquez,
Le concedo un minuto para que hagamos una conclusión final del foro de esta mañana. No, Usted como parte del equipo defensor de Berta. Yo rescatar el legado de Bertita. Dignidad, lucha, organización popular. Es lo que nos queda como pueblo, no solo para resistir el embate puntual que sufren comunidades y territorios en específicos en el país, sino que hay que verlo en perspectiva de la lucha general del pueblo, porque es que no es contra el proyecto minero, no es contra el proyecto hidro, es contra el sistema que los posibilita. Y en el caso de nosotros los hondureños, es la urgencia de lucha frontal contra el régimen. Este régimen que nos persigue, este régimen que nos amenaza, este régimen que no gobierna para el pueblo, que no favorece para el pueblo. Ahí está la lucha por el sistema educativo, la alianza de docentes con el sector salud. ¿Por qué? Porque no tenemos educación de calidad. Las escuelas están en las peores condiciones de nuestra historia, no digamos los centros de salud. Pero bueno, igual están los maestros viendo a ver cómo conseguimos que el Estado de alguna manera reconozca el derecho a jubilarse dignamente, porque la pensión ya no es digna, les mejoró las condiciones de vida. Y luego en general, el pueblo hondureño, hoy los chicos y las chicas se gradúan de la universidad y no tienen oportunidad. ¿Cuántos tenemos hijos e hijas que no tienen oportunidad de empleo y la frustración que se acumula en ellos? Entonces la lucha, yo este último minuto eso es lo que quiero rescatar, porque a todos nos mueve el espíritu y el ejemplo de Bertita, de lucha digna y organizada. Gracias, Rodil. Berta Cáceres, ¿qué puede decirnos para cerrar el foro de hoy? Bueno, yo creo que a pesar de este panorama trágico y de lo que significa trágicamente el asesinato de Berta Cáceres, decir que nosotras luchamos con confianza en nuestra lucha y con esperanza, porque a este pueblo también le hace falta esperanza. Para nosotros esta es una victoria, un primer peldaño en un camino donde hacen falta los atalas, donde hace falta otras personas también que participaron en este crimen, pero que sabemos que esa lucha vamos a lograrla y que pues la memoria de Berta Cáceres va a ser redimida en ese sentido. Salvador. Yo quisiera dar un mensaje general a la gente y es recuperar la memoria. Vivimos en un país de amnesia donde no sabemos quiénes somos y yo creo que tenemos que pararnos al lado de la gente en los territorios y desde ese lugar tener dignidad y tener rebeldía también, porque en este país hay que tener rebeldía porque si no se nos calla y se nos silencia. Les agradezco que me hayan acompañado esta mañana en el foro. Berta y Salvador, hijos de Berta Cáceres. Es un placer que hayan compartido conmigo esta mañana en el foro. Por supuesto, el paisano y amigo Rodil Vázquez, que es parte del equipo defensor de Berta Cáceres. Viene el recurso de casación, ¿verdad? Sí. ¿Eso tarda algún tiempo? Es probable. A partir de la notificación creo que tienen 20 días para presentar el recurso de casación. Pero seguramente eso no va a prosperar, porque ya hay una decisión unánime. Bueno, la justicia sigue haciendo su trabajo. Esperamos que asuman coherencia. Les agradezco que me hayan acompañado. Gracias. Muchas gracias. Muchas Gracias gracias a ustedes por esa sintonía. Si el creador del universo lo permite, nos encontramos mañana de 7 a 8 de la mañana, siempre aquí en el Foro del 6. Que Dios bendiga a Honduras. Con permiso. Canal 6, el canal de las noticias en Honduras. Porque ahorrar es bueno.